de las actividades de repaso, ¿no? La próxima semana ya hacemos semana de repaso y se vienen los exámenes bimestrales. También es una muy buena oportunidad para mejorar algunas calificaciones que de repente no salieron muy bien y poder, pues, corregirme, ¿no? Poder superarme. Entonces, el día de hoy trabajamos la unidad económica productiva, o también conocido como agente de producción, ¿no? O factor de organización dentro de, ¿no?, el proceso productivo. Al final, la empresa. Correcto, el profesor que les habla es el profesor Juan José Ávila Sicha. Bien, hablar de la empresa es hablar de un factor, en primer lugar, ¿no? Hablamos de un factor o de un elemento dentro del proceso productivo. Sabiéndose que en el proceso productivo lo que se busca es la creación de los bienes o la prestación de servicios, entonces la empresa cumple un rol muy importante dentro de ella, porque precisamente es el que organiza el proceso, ¿no? Es el que se da dentro de sus instalaciones, dentro de, ¿no?, sus diferentes áreas o oficinas, ¿no? Pues vamos a entender que la empresa no solamente es un área de fabricación, sino también hay soportes, ¿no? Hay un área administrativa, un área, ¿no?, de desempeño, de planeación, de presupuesto, de personal, ventas y todo lo demás. La suma de todos esos departamentos, de todas esas áreas, me permite, ¿no?, la existencia de la empresa, ¿ya? Antes, de repente, no sé, no era tan difundido este concepto de empresa, ¿no? Más se utilizaba el concepto de fábrica porque es donde se fabricaban las cosas. Sin embargo, con el tiempo nos vamos dando cuenta que no solamente se trata del área de fabricación, sino se trata de una serie de espacios que en su conjunto, bueno, pues permiten el proceso productivo y también dan paso al proceso de circulación. ¿Qué cosa entendemos? Diferentes conceptos. Se puede definir como la unidad económica de producción, unidad porque unifica, económica, recursos económicos y producción porque crea. Entonces, gracias a las empresas unifican factores productivos para crear bienes y servicios que son escasos, ¿no? Y obviamente puedan contrarrestar los efectos de la escasez, que combinan los diferentes factores productivos para crear bienes y servicios y ponerlos a disposición de los consumidores. Eso se hace particularmente en los mercados. Todo ello organizado y coordinado por la dirección de la misma. Claro, se entiende que una empresa es una entidad organizada, es una entidad que tiene una orientación, ¿no? Tiene pues un sendero, un camino. Y ese es precisamente, ¿no?, el poder colocar cada punto de forma estratégica y de forma comunicativa. Hay una fluidez en cuanto a la comunicación, dada por una cabeza, por una dirección, para que actúe, ¿no?, en favor de la sociedad a través de la creación de bienes y servicios. Pero no todo es pues fácil en la vida, ¿no? Debemos entender que la creación de una empresa involucra riesgo. Existe el riesgo de no llevar a cabo o no cumplir las metas esperadas en cuanto pues a la producción, por ejemplo. Entonces, hay que tomar en cuenta que las empresas o los que crean empresa, ¿no?, son empresarios o emprendedores, porque empresa viene de emprender y emprender es realizar. Entonces, lo que hacen es realizar una idea. La idea es de negocio. Entonces, lo que se hace en la empresa es poner en aplicación la idea de un negocio, ¿correcto? Pero nada está garantizado. Significa que hay riesgos con los cuales se tiene que correr. El emprendedor corre con esos riesgos y si lo hace de manera planificada, si se incorpora, ¿no?, el conocimiento, la experiencia de profesionales, entonces el riesgo va disminuyendo, se va diversificando y por lo tanto, bueno, pues se puede manejar, ¿correcto? Dice, la palabra empresa proviene del latín emprendere, que significa iniciar alguna actividad con un cierto riesgo implícito, ¿no? O sea, de todas maneras. Por ejemplo, la producción de muebles, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto que se combina madera, se combina maquinarias de corte, por ejemplo, ¿no? Y se combina trabajadores como los carpinteros para la creación de muebles, pero también existe el riesgo de que esa empresa pues, pueda no vender lo que espera, pueda de repente, ¿no? Pueda haber un incendio, por ejemplo, ¿no? Que pueda de repente haber una disminución de la materia prima, ¿no? Entre otras cosas más. O que pueda caer, ¿no?, en efecto de repente de un proceso de pandemia donde no se compran tantos muebles, sino se jerarquiza o el grado de urgencia va más ligado, ¿no?, al tema de la salud. Entonces, hay ciertas amenazas, ciertos riesgos con los que cuenta la empresa y lo que busca es que su grupo, su equipo, pueda ayudar a
disminuir los efectos del riesgo o en todo caso a diversificar el riesgo. Diversificar el riesgo significa en un riesgo grande volverlo en trozos, ¿no? En trozos pequeños. Entonces, de esa manera, pues se puede enfrentar. Por ejemplo, cuando una persona quiere poner dinero en el banco, obviamente poner su dinero en un solo banco es una posibilidad, pero también cabe la posibilidad de que se pueda colocar ese dinero mismo en diferentes bancos. Es decir, dividir las sumas y colocarlas en diferentes depósitos en diferentes bancos. Entonces, de esa manera, el riesgo se diversifica, es decir, el riesgo se va reduciendo a cada cantidad dejada o depositada en un banco específico. Entonces, dentro de la formación de empresa y las decisiones que se toman en empresa, existe la diversificación del riesgo para que al momento de presentarse no sea tan impactante o no sea tan fuerte, ¿no? Frente a lo que es el empresario o el emprendedor. ¿Correcto? La empresa es una organización, por lo tanto hay orden dentro de ella, formada por recursos humanos, recursos materiales y capital, con el objetivo fundamental de producir bienes y servicios para obtener utilidades. O sea, lo nuevo aquí es que en una empresa lo que vas a encontrar es mano de obra, instalaciones, ¿no? Vas a encontrar mano de obra, instalaciones, materiales, ¿no? Y materias que sirven precisamente para que al combinarse se pueda llevar a cabo la producción de algo. En este caso puede ser la producción de un bien o puede ser la producción de un servicio, pero se combina para ello, ¿no? O sea, cuando hablamos de empresa, entonces tenemos que tomar en cuenta que en ella se van a combinar factores productivos, ¿no? Naturaleza, trabajo y capital. ¿Qué rol cumple la empresa? De organización, ¿no? Cumple el rol de ordenar cada uno de estos elementos y por eso mismo también a la empresa se le llama unidad de producción, porque se unifica todo dentro de ella para producir, ¿ya? En el aspecto de microeconomía, por ejemplo, a la empresa no solamente se le llama unidad de producción, sino también se le llama agente económico. ¿Por qué? Porque dentro de ella se realizan actividades económicas. Las familias también son agentes económicos, porque realizan, ¿no? Actividades económicas, ¿sí? Todo agente económico realiza algún tipo de actividad económica. Entonces creo que está bastante claro ello. Ahora, ¿quién lleva a la empresa, no? ¿Quién es el que toma las riendas, no? Maneja el destino de la empresa. Se le conoce como empresario. El empresario es la persona que, bueno, que establece plantea la política en primer lugar. La política viene a ser ese conjunto de decisiones u orientaciones que se tiene sobre algo. En este caso, el empresario coloca las políticas de la empresa, ¿no? Dice, establece los objetivos de una empresa y coordina los factores productivos para que dichos objetivos puedan ser cumplidos. Repito, el empresario es una persona que establece objetivos, determina la política, ¿no? Y coordina los factores producidos para que dichos objetivos puedan ser cumplidos. Por tal razón, el empresario cuenta con la aptitud y la actitud para llevar a una empresa. En el caso de la aptitud, cuenta con los recursos, ¿no? Con el conocimiento suficiente, ¿no? Con una preparación para poder, ¿no? Tomar decisiones. Y la actitud vendría a ser el gesto de tomar decisiones, ¿no? De conducir, de estar a la cabeza de este caso, de esta organización. Ahora, ¿qué funciones cumple el empresario? Bueno, el empresario va desde la planificación, la gestión, la coordinación y el control. Claro, todo lo que se puede anticipar, todo lo que se puede medir, todo lo que se puede no observar es materia de control. Entonces, tú para controlar tienes que ver, medir, ¿no? Tienes que tener información de ello. Entonces, el empresario planifica porque proyecta. Al hacer las políticas tienen objetivos. Por ejemplo, una política puede ser dentro del rubro, por ejemplo, textil, que la empresa que nosotros estamos llevando tenga una participación del 2% del mercado nacional. Entonces, esa es una política, nos estamos proyectando lo que queremos, ¿no? En ventas, por ejemplo, ¿no? Otra planificación sería que de repente al final del año podamos sacar 3 productos innovadores. Entonces, estamos en eso, ¿no? Estamos adelantándonos a hechos, ¿no? Que permitirían establecer un buen nivel o un rango eficiente dentro de la empresa. La gestión son todas las cosas que hacemos para lograr ese objetivo, ¿no? La combinación de los recursos, la preparación del capital, ¿no? De repente por ahí los diseños,
¿no? El poder cumplir con los pagos es parte de la gestión. La coordinación es que dentro de la empresa vamos a encontrar diferentes áreas. Producción, ventas, personal, ¿no? Control de calidad, por ejemplo, el área legal. Entonces tiene que haber una comunicación, ¿no? Una comunicación bastante fluida entre un departamento, un área y otro. Y el control obviamente es lo que pasa después de todo, ¿no? Y pasa después de tomar una decisión para saber si la decisión es correcta o es incorrecta. Y obviamente, pues, al tener una información de ese tipo, podemos establecer variaciones en las metas o proyectarnos nuevas metas. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la empresa? Bueno, las empresas cuentan con recursos humanos, ¿no? Por ende, la empresa la empresa brinda, ¿no? Un espacio en donde la persona va a poder laborar, donde la persona se va a poder generar ingresos. La empresa cuenta con recursos de capital, que serían los elementos usados netamente en la producción, maquinarias, herramientas, equipos, vehículos, infraestructura, todo ello forma, dinero mismo, forma parte del capital. La empresa cuenta con sistemas, cuenta con un lenguaje propio, ¿no? Y la empresa cuenta con fondos, pues, ¿no? Que pueden ser propios o de terceros o de los socios, ¿no? De los dueños de la empresa. Entonces, hay recursos dentro de la empresa. Esa sería una primera característica. Una empresa sin recursos es una empresa que no encamina, una empresa que no va a existir, no tiene futuro. Pero una empresa con recursos que se puedan ir cediendo, se puedan ir dando a lo largo del tiempo, entonces es una empresa que está garantizando no su existencia, su continuidad, no su posición. Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y servicios que satisfacen necesidades. Claro, la empresa hace todo para producir y luego para poder vender. O sea, el objetivo fundamental de la empresa es producir para vender, ¿no? ¿Cómo se llama el producto que se produce exclusivamente para su venta? A ver si recuerdan. Producto que se produce exclusivamente para su venta. A ver, me están respondiendo en el chat. Me dicen, se llama... Claro, es un bien final. No te voy a negar, es un bien final, pero tiene un nombre en particular. Te ayudo. Como está destinado al mercado, recibe un nombre muy parecido. ¿Mm? ¿Cómo se llamaría? Se le llama mercancía. Las empresas producen mercancías, ¿correcto? Que son productos finales o también puede ser intermedios. O sea, no hay que pensar que solamente son finales. Al mercado, ¿no? Hay productos intermedios que se producen para destinarlos al mercado, como las telas. Hay empresas que se encargan de confeccionar telas, o perdón, de hacer telas, ¿no? Las empresas textiles. Pero eso es el producto final de una empresa, que por cierto también es una mercancía, pero no es un producto final para consumo. Entonces se entiende que las empresas realizan el proceso productivo con la combinación de los factores productivos, pero también lo que hace una empresa es, bueno, eh, optimizar sus procesos, ¿no? Lo que la empresa hace es sacarle el máximo provecho a los recursos que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, pues creando cada vez más un mayor número o un mayor volumen de mercancías, ¿sí? ¿Qué más? Las empresas, dentro de ellas se combinan factores de la producción a través de los procesos de trabajo, ¿no? Gracias al trabajo hay una transformación, hay una combinación, hay una modificación de los recursos naturales, de las relaciones técnicas y sociales de la producción. Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar, ¿no? Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos, o sea, o el diseño, el plan, ¿no? Lo que pretendan está en función a los propósitos que se tengan, ¿no? En función hacia dónde quieren llegar. Y el modelo de desarrollo empresarial, o sea, así como como uno diseña, por ejemplo, un vestido y ese es su modelo, cada empresa desarrolla su propio modelo, su propio vestido, ¿no? Su propia forma de hacer las cosas. Entonces, el modelo de desarrollo que tiene cada empresa reposa sobre las nociones de riesgo, claro, pisando tierra, ¿no? Siendo, pues, objetivos, beneficio y mercado. O sea que para poder alcanzar algo, la empresa diseña en función al riesgo que se le presenta, en función a lo que espera obtener y en función a la respuesta que tiene el mercado, ¿no? Entonces está ahí el riesgo, la empresa misma,
y el mercado. ¿Ya? Ahí está, miren. Capital, empresa, ¿no? Esto gira alrededor de la empresa. El capital físico, el capital financiero y el capital humano. Capital físico son las instalaciones, el capital financiero es el financiamiento, propiamente lo que se deja, ¿no? En los bancos o aquellos endeudamientos. Y el capital humano, bueno, pues está referido a todas las personas que participan dentro de la empresa. ¿Sí o no? Hay muchos individuos que participan dentro de la empresa sumando precisamente valor agregado. Muy bien, hasta este punto. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ese punto? Muy bien, en vista que no hay preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Pregunto. A ver, Stephanie. Cruz Boitán. Stephanie. Sí, profesor. ¿Qué combino dentro de la empresa? Factores de producción. Factores de producción. ¿Cómo cuáles? A ver, Francis. ¿Cómo cuáles? Compañera dice que se combinan factores de la producción. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Quiero saber cómo cuáles. Francis, ¿me escuchas? Mayupoma. Sí, profesor, sí. Ya está. ¿Cómo cuáles, hijo? A ver, Evelyn, ¿qué me dices? Evelyn. Chicos, yo les pregunto hace un momento si me entendieron. Nadie me dijo nada. Entonces, yo asumo que me entendieron, por eso pregunto. ¿Cómo cuáles? ¿Qué factores productivos estarían, ¿no? utilizando? El capital, el trabajo y la naturaleza se combinan. Porque se combinan. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la empresa, Amaya? Parte de Agente ella. económico. Ya, es un agente económico, perfecto. Otro nombre más. Recuerda que Unidad de está producción. en unidad de producción, ¿no? Las empresas son unidades de producción porque en ellas se combina naturaleza, trabajo y capital. ¿Correcto? Ya está, perfecto. Angelina, ¿y quién sería el que tiene la idea de hacer la empresa? ¿Cómo lo llamamos el que tiene la idea de hacer empresa? De hacer negocio. Ujú. Angelina, ¿se me escucha? Sí, ¿no? A ver, en el chat, sí. Empresario, Angelina. Angelina, ¿no puedes prender el micrófono? Oh, Sí, profesor. ya, sí puedes prender el micrófono. Ya, es el empresario. Ya, perfecto. El empresario es el que se encarga de cabezar, de conducir todo este proceso, ¿no? Porque es el que diseña. Para que un empresario pueda hacer ese rol, pueda cumplir ese rol, ¿qué condiciones debe tener? ¿No? ¿Qué condiciones? ¿Qué se debe reunir en esa persona para poder llevar a cabo, ¿no? Un proceso o una dirección de este tipo? ¿Mm? A ver. A ver, Walter. A ver si nos ayudas, Walter. Walter Bazán. Sí, profesor. Ya, a ver, ¿qué condiciones debería reunir un empresario? Porque él nos dice que es un empresario, para que pueda precisamente dirigir una empresa. Tener un control y coordinación Ya, con sus empleados. ya, claro, se realiza un control, ¿no? Hay que llevar un control, hay que llevar un monitoreo de las actividades de la empresa.
pero tú sabes que el control es durante o posterior a algo, ¿no? O sea, es parte de lo que se va haciendo. Pero ¿qué debe hacer ese empresario o ese sujeto que emprende, ¿no? Un negocio? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Debe saber planificar o no debe saber planificar? Sí, debe saber. Claro, debe saber tomar decisiones, ¿sí o no? Sí. O por lo menos debe aprender en el tiempo a tomar decisiones. Ah, entonces debe gestionar, ¿no? Debe planificar, ¿correcto? Y en algunos casos incluso debe hasta representar a su empresa, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos a continuar. A ver. Vemos el tema de la clasificación de las empresas, ¿no? Las empresas de por sí, bueno, pues hay una cantidad, ¿no? Una mayor diversidad de estas, ¿no? La idea es que las empresas sean seleccionadas para tener un mejor conocimiento sobre ellas, también para poder redirigir los factores productivos, ¿no? O para que también se sepa hacia qué mercado están dirigiéndose, ¿no? Porque recuerda que cada producto generado por una empresa está redirigido a un mercado. Entonces, en función a ello, las empresas se van a clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos según la actividad que realizan. Según las actividades que realizan, entonces tendríamos empresas agropecuarias, empresas mineras, industriales y de servicios. Sin embargo, esto tú ya lo has escuchado. Empresas de agro y empresas mineras son muy diferentes a las empresas industriales que son de procesamiento. Y estas a su vez son diferentes a las empresas de servicio porque obviamente están ligadas a las acciones, ¿no? ¿Con qué otro nombre podríamos hacer esta clasificación? ¿Con qué otro nombre podríamos nosotros clasificar a las empresas aquí? Según el sector económico, ¿no? Según la actividad económica, ¿no? Según su mercancía, también podría ser, ¿no? Pero como estamos hablando de la actividad propiamente, entonces, ¿cuál es la actividad que destaca, ¿no? ¿Cuál es la actividad que sobresale o que es más significativa? Entonces, las empresas agropecuarias o empresas mineras son empresas del sector primario. Las empresas industriales son empresas del sector secundario y las empresas de servicios son empresas del sector terciario, ¿ya? Y tú recordarás que las empresas del sector primario son las empresas donde se explotan los recursos naturales. Se explota la materia bruta para convertirla en materia prima, procesarla, insumo y convertirla en un bien final. ¿Estamos? Las empresas del sector secundario, las famosas industrias, son empresas de procesamiento, de transformación, ¿no? De cambio de la materia prima, ¿correcto? Y obviamente aquí se hacen procesos de fabricación, procesos de transformación, procesos mucho más complejos. Las empresas de servicios son empresas que brindan pues una acción de soporte, ¿no? Son empresas que, bueno, como su mismo nombre lo dicen, están basadas en las acciones, ¿no? Tenemos empresas de servicios financieros, de transporte, de comunicación, seguridad, ¿no? Entre otros más. Servicios jurídicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, según la actividad, nosotros podríamos decir que hay empresas del sector primario, empresas del sector secundario y empresas del sector terciario, ¿no? Según la propiedad de las empresas, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que maneja la empresa? Entonces, podríamos decir que las empresas pueden ser empresas privadas, pueden ser empresas públicas o pueden ser empresas mixtas. ¿Qué son las empresas privadas? Son empresas donde, bueno, el conductor, ¿no? El que gestiona la empresa es ajeno, ¿no? A la organización del Estado, es ajeno, ¿no? A la forma, ¿no? de ser autoridad, ¿no? De pertenecer, ¿no? A ese conjunto de autoridades o conjunto de funcionarios. Por ende, los que crean empresas ajenos, ¿no? a su participación dentro del Estado, se les conoce como empresas privadas. Las empresas oficiales o empresas públicas, obviamente son empresas que le pertenecen al Estado, ¿no? Son empresas del Estado y también merecen, pues, tener un conductor, tener un empresario. Las empresas mixtas son aquellas empresas que, bueno, tienen una combinación tanto de uno como de otro, ¿no? O sea, hay un aporte de parte de los privados y hay un manejo de parte de las empresas, ¿no? En este caso, públicas. Entonces, se tratan de empresas mixtas, como por ejemplo, de salud.
El salud es una empresa mixta. Los servicios de salud, ¿no? Que reciben muchas personas, pero muchas personas que están asegurados, es una empresa de carácter manejada por el Estado, por las normas que se plantean, pero impulsada por participación del sector privado, o sea, dinero, ¿no? Según el tamaño de la empresa, según el tamaño o el número de trabajadores, ¿no?, que se va a poner dentro de la empresa, podríamos decir que estas están reguladas por microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, repito. Si consideramos el tamaño de la empresa, entonces podríamos decir que existen micro, pequeñas, medianas y grandes. Ahora, para hablar de trabajo, para hablar de la dimensión de la empresa, no se habla propiamente de la infraestructura, sino se habla en particular de las ventas que se realizan al año, ¿no? O sea, las empresas tienen una cantidad de ventas o de productos que venden al cierre de un determinado año. Entonces funciona ello desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, se hace una especie de suma o de recopilación de todas las ventas y se logra establecer una escala. Por ejemplo, las microempresas son empresas que no superan las 850 UITs. Las pequeñas empresas, ¿correcto?, superan las 850 hasta 1700. Las medianas empresas superan las 1700, pero no llegan a superar las 2300. Y la gran empresa tiene pues montos, ingresos superiores a los 2.300 UIT, que vendrían a ser las ventas que se realizan al año. Ahora uno se pregunta, ¿qué cosa es una UIT? La UIT es un indicador, ¿ya? Es un indicador que se considera para poder establecer, ¿no?, los montos o la clasificación de las empresas, por ejemplo. En este año, la UIT está clasificada, ¿ya?, está clasificada para 4.600 soles. Eso lo determina el gobierno, el ejecutivo, a partir del 31 de diciembre y se pone en aplicación el 1 de enero del año siguiente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una microempresa, me dicen que esta microempresa no puede superar los 850 UITs. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es la UIT de este año? Es 4.600. Por lo tanto, multiplicaría 4.600 por 850. Me da 3.910.000 soles. ¿Qué significa? Que si una empresa durante un año no ha vendido más de 3.910.000 soles, entonces está considerada como microempresa. ¿Sí? Está considerada como microempresa. Y de la misma manera para la pequeña, para la mediana y para la grande. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿No? Porque el hablar de pues, empresas clasificadas por volumen de ventas. Porque en nuestro país, el mayor volumen de empresas, el mayor número de empresas que generan pues, producción, están ligadas a las micros y pequeñas empresas. Tanto así que hay una norma, o sea, hay un conjunto de leyes que fomentan, ¿no?, el crecimiento de las micro y de las pequeñas, ¿no? Busca fortalecer a las micro y pequeñas, dándoles ciertos favores como tributarios, como de carácter comercial o de carácter registral. Es decir, facilitan esto, ¿no? Para que el empresario, el que está llevando a cabo o ejecutando un negocio, no desista. ¿Y por qué es importante que exista una empresa? Porque ahí hay un punto de ingreso. Las personas trabajan en las empresas formándose como empleados y generándose ingresos. Y los ingresos permiten el consumo. Y por lo tanto, si hay consumo, hay rotación de productos. Entonces, el Estado no lo hace propiamente por generar el dinero para que cada persona pueda satisfacerse, sino para que no se genere un efecto social, ¿no? Entonces, por lo tanto, gracias a las micro y las pequeñas empresas, existe pues una posibilidad, ¿no?, de poder negociar, de poder hacerlas crecer, ¿no? Micro puede pasar a pequeña, pequeña puede pasar a mediana, y mediana puede pasar a grande, ¿sí? Pero con ciertas restricciones. A ver. Ahí tenemos, por ejemplo, según el tamaño, tenemos a la microempresa, dice la empresa y la propiedad son de propiedad individual, particular. Los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales. Eso significa que las microempresas tienen una deficiencia en lo que es el capital fijo, ¿no? O sea, no vamos a ver, pues, grandes instalaciones o capital ¿no?, de punta, de capital que merece, pues, ¿no?, estar en el proceso, sino que vamos a ver algo que las microempresas no pueden financiar.
que es el capital obtenido de otros, ¿sí? Entonces, son empresas que con un capital bastante limitado, ¿no? Lo que sí es importante de la microempresa es que acuden a abastecer la mayor cantidad de mano de obra, ¿sí? Hay también una limitación, ¿no? En cuanto al financiamiento, también a la cantidad de trabajadores que puedan tener. O sea, hay una serie de límites que el gobierno conoce, que el Estado conoce y que ayuda a reglamentar, ¿no? Por ejemplo, se les dan ciertos beneficios tributarios para el tema de las planillas, ¿no? Cuando se trata de impulsar o mejorar las condiciones de la empresa, el Estado, ¿no? Participa mucho, porque sabe muy bien que pues, es importante para poder fomentar el trabajo, fomentar el empleo. Dice, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos. ¿Correcto? Eso es el micro. Las ventas no deben ser superiores a las 850 UITs. O sea, eso es 3.910.000. La pequeña empresa. Son, bueno, en primer lugar, son de carácter independiente, ¿no? Me dicen que están creadas para ser rentables, están creadas para que se pueda generar, ¿no? Un beneficio, ¿no? Su venta anual en valores no excede un valor determinado, un tope, ahora lo vamos a ver, y el número de personas que la conforman no excede un determinado límite también, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa me dicen? Nuevamente utilizamos la UIT, ¿no? Y en base a la UIT vamos a poder determinar el valor de una empresa mediana. Entonces, ¿qué te dice? Las ventas no mayores a las 1.700 UITs anuales, y la UIT vale 4.600, entonces sería 1.700 por 4.600. Eso da un total de 7.820.000, ¿no? O sea, es una cantidad bastante fuerte. La empresa mediana, ¿no? Es una especie de preparativo para convertirse en una empresa grande. Y se intervienen varios cientos de personas y en algunos casos hasta miles. Generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas como responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados, ¿no? ¿Cuánto podría obtener una, ¿no? En cuanto a las ventas para poder, ¿no? Restringirla o poder saber, ¿no? Que hay que llevar a cabo un control? Bueno, en este caso, las pequeñas empresas, ¿ya? Perdón, pequeña empresa, tiene 1.700 y por lo tanto, si multiplicamos 1.700 por 4.600, me da 7.820.000. O sea que para ser pequeña empresa no debemos superar este monto. Como se busca fortalecer tanto la pequeña empresa como la microempresa, entonces se genera una norma en función a esos favores. Esa norma, ya la estaban viendo ustedes. Ay, perdón, esa norma, ¿ya? Esa norma facilita o fomenta el crecimiento de una empresa a través de los favores laborales y favores tributarios. Claro, porque si el Estado le hace un favor, le hace una ayuda a la empresa, entonces hace que ésta crezca. Y eso al crecer genera un efecto dentro del empleo, ¿no? Dentro de la tasa de empleo. Entonces, al final, ese favor se repercute sobre la sociedad, ¿sí? Ahora, hablemos de las medianas. Me dicen que las medianas intervienen en varias personas, muchas personas, en algunos casos hasta miles, generalmente tienen un sindicato, hay áreas bien definidas y con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. Muy parecido al anterior, ¿no? En este caso tendríamos serían 4.600, que es el ingreso, ¿no? De la UIT, y los 2.300, ¿no? Que sería el tope para mediana empresa, por lo tanto no debe superar los 10.580.000. Como se dan cuenta, a medida que vamos creciendo el tamaño de la empresa, también van creciendo los importes, ¿no? De ingreso por venta, ¿no? Y la gran empresa pues supera en este caso las 2.300 UIT, ¿no? Se caracteriza por manejar grandes capitales y financiamientos grandes, tiene instalaciones propias, sus ventas son de valores de varios millones de soles, y obviamente su tecnología y su capital es intensivo, ¿no? O sea, existe un buen margen de inversión con respecto a las empresas de este tamaño, ¿no? Y ojo, estoy hablando de margen de inversión. O sea, ¿qué significa? Que a partir de las medianas, ¿no? Ya el Estado se comienza a detener, comienza a observar, no lo que hacen las otras empresas, ¿sí?
Las empresas se pueden clasificar en función también a la forma de la persona, ¿no? Por ejemplo, puede haber una empresa que esté llevada por una persona individual, una persona natural, o puede ser una empresa que esté llevada como persona jurídica. A ver, en el caso de la persona individual como persona natural, dice que ejerce todos los derechos y asume todas las obligaciones a nombre de esa persona. O sea que, por ejemplo, Juan, hace su empresa, entonces todas las obligaciones recaen sobre Juan, recaen sobre mí, porque he utilizado mi condición de persona natural para crear una empresa. La responsabilidad se genera todo el patrimonio personal. Claro, afecta a mi patrimonio, porque yo soy responsable de las acciones o actos que se realicen dentro de esa empresa. Por ende, ¿no? Me afecta. Para operar solo necesitas obtener tu RUC. O sea, para poder funcionar una empresa individual, solo necesitas el RUC. Y eso se tramita en SUNAT. Funciona como una persona con negocio, ¿no? Eso siempre y cuando hablemos de una persona individual. Pero si hablamos de una persona jurídica, con efectos, entonces la empresa asume todos los derechos y todas las obligaciones de la misma. ¿Eso qué significa? En el primer caso, mi nombre era parte de la empresa, por lo tanto, estaba representado por una persona natural. Todas las obligaciones, los riesgos que puedan ocurrir con respecto a la empresa son, pues, ¿no? Eh, son mis obligaciones, porque se trata de mi persona natural, ¿no? Dentro de mí hay una empresa, ¿no? Gestionada por mí. Entonces yo asumo, ¿no? Las obligaciones. Pero en el caso de las personas jurídicas, esa obligación se puede trasladar, ¿no? Esa obligación se puede incluso hasta diversificar, o sea, se puede repartir. Por ejemplo, la responsabilidad quedará limitada al patrimonio, o sea, lo que yo coloque como capital de la empresa. Requiere una escritura pública de constitución y su inscripción en los registros públicos, es decir, sus procedimientos o sus procesos son mucho más complejos, ¿no? Funciona como una empresa individual, ¿no? De responsabilidad limitada, una sociedad o una empresa comercial, ¿no? De responsabilidad limitada. O sea que existen diferentes formas, ¿no? Diferentes presentaciones para una empresa de este tipo. ¿Está? ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, a la sociedad, ¿no? ¿Qué cosa es la sociedad? Bueno, es el conjunto o la suma, ya sea de personas naturales o de personas jurídicas, encaminadas, ¿no? O llevadas a la realización de una actividad económica, en este caso, la creación de una empresa. Entonces, la sociedad vendría a ser la unión de diferentes personas para crear una organización económica. ¿Ah? Hay empresas, dice, hay formas no colectivas que también desarrollan actividad empresarial, por ejemplo, las empresas unipersonales, los comerciantes. No es una persona jurídica y tiene responsabilidad ilimitada. Por otro lado, tenemos a la empresa individual de responsabilidad limitada. En este caso, la empresa, ¿no? Individual, el empresario, el que la constituye de esa manera, sí se constituye como persona jurídica. O sea, es una persona jurídica porque está relacionada a la norma le da su existencia. Y por tal razón, asume una responsabilidad limitada, que quiere decir que responde con los bienes o con todas aquellas cosas que haya dejado dentro de sí. ¿Sí? Entonces, eso es en función, ¿no? A la responsabilidad. Ahora, en nuestro país tenemos diferentes tipos de empresas. ¿Ya? Bien, tenemos diferentes tipos de empresas, ¿no? Con diferentes denominaciones. Denominación es la manera, pues, cómo se está constituyendo. Tenemos a las sociedades anónimas, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, ¿no? Tenemos a las empresas, a la sociedad de responsabilidad limitada, y tenemos a las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Como ustedes ven, en varios de estos tipos de empresas se busca mantener la independencia del capital, tanto del dueño como de la empresa, ¿no? Para que no haya confusiones, no haya problemas, ¿no? El número máximo, mínimo y máximo de los socios o accionistas. Por ejemplo, en la sociedad anónima normal, el número de socios es 2, ¿no? Número de esos en la sociedad, perdón, a ver, número de mínimo y máximo socio, ¿no? Tipo de empresa. En sociedad anónima, el número mínimo es de 2 y el máximo es de 750, ¿no? En el caso de la cerrada, el mínimo de socios es 2 y el máximo es 20. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, sin directorio, igual,
¿no? En caso de la sociedad de responsabilidad limitada, mínimo 2, máximo 20, ¿ya? Y en la empresa individual, obviamente, pues solamente se trata de 1. Ahora, dentro de cada empresa hay órganos de decisión, ¿no? Hay órganos que, bueno, pues encabezan a la empresa. Y esos órganos se evalúan, se toman decisiones. Entonces tenemos, por ejemplo, las sociedades anónimas, el órgano más importante de decisión, ¿no? O de establecimiento de políticas o de metas es la Junta General de Accionistas, ¿no? Es el nivel más alto dentro de una sociedad anónima, la cual obviamente está relacionada, ¿no? Esta Junta General de Accionistas está relacionada, por ejemplo, a las jefaturas, a las gerencias, ¿no? Que están por subordinadas a ellas, ¿sí? Tanto en la anónima abierta como en la anónima cerrada, ¿no? En el caso de las empresas de responsabilidad limitada, es la Junta General de Asociados, ¿no? Ya no es accionistas, sino asociados. Capital que forma, ¿no? Me dicen capital, ¿ya? En que cómo se divide, ¿no? Forma de cómo se divide el capital, ¿no? Cómo yo determino las porciones de capital repartidas entre los socios o entre los dueños. Bueno, pues en el caso de las sociedades anónimas, el capital se divide en acciones. O sea, que es como si tuviéramos 1000 de capital y dividimos entre 1000 papelitos que se van a hacer con el número de acciones. Entonces cada uno vale 1, ¿no? Porque ese es un valor determinado en función a lo que, ¿no? En función a lo que se dio, el capital que se dio, y en función a la cantidad de acciones que se hayan creado, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un capital de 10.000 y se crean 1000 acciones, entonces cada una de ellas vale 10. Si yo creo 1000 acciones, ¿no? Y cada una de ellas era en función a 1000 de capital, entonces cada una valdría 1, ¿sí? Así sucesivamente. En el caso de los aportes, ¿no? Que se hacen, tanto en todas las empresas se dan aportes en efectivo, se aceptan aportes en efectivo, se acepta, ¿no? El aporte en bienes, ¿no? O la participación, por ejemplo, en la conducción, ¿no? En las sociedades de responsabilidad limitada se permite la conducción, ¿no? Normalmente el socio o el dueño que conduce se le conoce como socio, ¿no? Colectivo, socio empresarial. En cambio, el socio que solamente corre con los aportes, ¿no? Y bueno, cuando ve que a la empresa no le va mal, cuando le va mal, saca su dinero, entonces ese socio es un socio con bastante prudencia, ¿sí? Es una, es una posibilidad de mantener o de resguardar el capital que uno ha dejado, ¿ya? Precisamente aquí, ¿no? ¿Qué cosas vendrían a ser las acciones? ¿Qué cosas son las acciones? Me dicen que las acciones son, bueno, pues los valores, ¿no? Vienen a ser el capital de la empresa, pero que ha sido dividido en la porción o en la cantidad de precisamente acciones que se están emitiendo, ¿no? Si, por ejemplo, el capital de una empresa vale 10.000 y se emiten 10.000 acciones, entonces el valor de cada una es de 1, ¿no? Entonces se negocian en el mercado valor de 1, se encuentran compradores a valor de 1, y luego ese capital se inyecta a la empresa, y con el tiempo esa empresa crece. Por lo tanto, el valor de cada acción que valía 1 ya no vale así, sino puede valer un poco más. Para cada una de repente puede valer 1.10, pero multiplicada por la cantidad de personas a las cuales uno pues le ha dejado su inversión o le ha dejado su capital, bueno, pues sería significativo. Las acciones son la parte alícuota, ¿no? Del capital de una empresa constituida como sociedad anónima, ¿ya? ¿Por qué es alícuota? Porque está en porciones iguales, ¿no? Estas acciones en algunos casos pueden ser negociadas. ¿Dónde se negocian las acciones? En el mercado de... ¿Qué mercado se negocian las acciones, muchachos? ¿Cómo se llama el mercado donde se negocian las acciones? A ver, me están poniendo en el chat. En la bolsa de valores, muy bien. En la bolsa de valores se van a negociar las acciones, ¿ya? Obviamente hay toda una serie de procedimientos y de reglas, pero es ahí donde se negocian las acciones, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, la sociedad anónima abierta y a la sociedad anónima cerrada. Hay una comparativa y también una distinción. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, que no superan los 20 accionistas. O sea, tienen hasta ahí nada más. En cambio, las sociedades anónimas abiertas, bueno, pues ellas no tienen un máximo, ¿no? Pueden ser más de 750, pueden llegar a tener 20.000, 50.000, o otras. ¿Correcto? En el caso de sociedades cerradas, no se puede negociar sus acciones en la bolsa de valores, como dijeron hace un momento, y por tal razón no se puede inscribir, ¿no?, en el registro público de mercado de valores. En cambio, las acciones de las sociedades anónimas abiertas, sí, porque como su número de socios es mínimo es 750, no hay un máximo. ¿Ya? Sí, si se dan cuenta, en el caso de tanto una cerrada como una abierta, hay bastante similitud, pero también bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? En las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, el número se restringe a 20 para evitar el ingreso de accionistas o de socios indeseables, o para poder custodiar, o sea, proteger las acciones que se están emitiendo. Lo que pasa es que no se puede hacer venta pública, pero sí se puede llevar a cabo, ¿no?, la transferencia de acciones, obviamente respaldado por lo que la Junta General de Accionistas, ¿no?, ha determinado. ¿Sí? En el caso de sociedades anónimas abiertas, pues eso no tienen un límite, ¿no? Tienen un mínimo nada más. Ahora es importante que tanto la anónima cerrada como la anónima abierta lleva la asignatura completa, ¿no? Que en este caso es cerrada SAC y abierta SAA. Pero no es lo único que la empresa utiliza para poder financiarse. Las empresas también utilizan otros medios, ¿no?, de financiamiento, otros medios para poder obtener ingresos, para poder usarlos en la inversión o en la mejora, ¿no?, de sus instalaciones. Ahí está el tema de los bonos. Los bonos son obligaciones, ¿no?, que contraemos, son préstamos que se obtienen, pero que pueden ser negociados también en la bolsa de valores. O sea, de repente yo necesito un financiamiento de 10.000, pero los bancos no me pueden dar 10.000. Sin embargo, puedo yo negociarlo. ¿Dónde? En el mercado. Con uno solo va a ser difícil, pero podría yo dividir ese monto en diferentes partes, partes iguales. Por lo tanto, lo que estoy creando es cada parte es un bono, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se puede llegar a financiar una actividad, ¿no?, dentro de la empresa, y la empresa luego se compromete a la devolución de dicho, ¿no?, de dicho capital o de dicho dinero que se le entregue, ¿no? ¿Correcto? Antes de pasar a ver, quiero compartir con ustedes. Estos videos son bastante cortitos, ¿ya? Por favor, prestamos atención. ¿Sí se logra ver? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, atentos, ¿ah? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar sobre las empresas. Pero, ¿sabéis qué es una empresa? Las empresas son organizaciones que se dedican a producir bienes o servicios a cambio de un beneficio, es decir, a cambio de dinerito. Los bienes son los productos que hacen las empresas. Hay empresas que hacen productos como golosinas, ropa, libros repletos de historias y empresas, por ejemplo, que fabrican coches. Hay multitud de empresas que se dedican a crear muchísimos productos distintos. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves lo ha hecho alguna empresa. También hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, las empresas de transporte nos llevan de un lugar a otro. Las peluquerías no nos venden nada, sino que nos cortan el pelo, nos peinan, nos dan un servicio. Y además nos dejan muy guapos. Mirad todos estos tipos de peinados. Hay una gran cantidad de servicios que nos ofrecen las empresas. Para llevar a cabo estas actividades, las empresas necesitan recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son los materiales que necesitan las empresas para poder fabricar o producir algo. Por ejemplo, una panadería necesita harina, hornos, herramientas, vehículos para llevar el pan a los clientes.
Una empresa que fabrica zumos necesitará frutas, máquinas exprimidoras, neveras, envasadoras, camiones de transporte, vamos, una fábrica. Para crear un producto se necesitan muchos recursos, por eso no debemos nunca desperdiciar nada y tenemos que reciclar el envase de los zumos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en las empresas. Estas personas son los empresarios y los empleados. Los empresarios son las personas que crean una empresa, la dirigen y se preocupan de que funcione correctamente. Además, arriesgan su dinero. Los empleados son las personas que trabajan en la empresa a cambio de un salario, de una nómina, es decir, de dinero. Bueno, ya conocemos lo que es una empresa, los empresarios y los empleados. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Importante que es tipos de empresas y sus características. Una empresa o persona jurídica, en términos legales, es una entidad diferente a una persona natural. Así como las personas se identifican con un DNI y una partida de nacimiento inscritas en la RENIEC, las empresas lo hacen mediante un número de partida registral que se encuentra inscrita en registros públicos, que es en la SUNAT. De esta forma, las obligaciones legales y deudas que adquiere la empresa no comprometen el patrimonio personal ni el bienestar legal de las personas que la conforman, con excepción del gerente general, que tiene responsabilidad solidaria en las consecuencias y las decisiones o acciones ejecutadas en nombre de la empresa. Ahora vamos a ver la diferenciación de una razón social. Para ello tenemos 5 razones sociales: la sociedad anónima cerrada, sociedad comercial de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad anónima abierta. Empecemos con qué es una sociedad anónima. Especifiquemos. Cantidad de accionistas y socios. Es un mínimo de 2 personas y un máximo ilimitado. La organización. Órganos de gobierno corporativo es el directorio, junta general de accionistas, gerente y subgerente. El capital de la empresa está representado por acciones y estas pueden ser inscritas en el registro público del mercado de valores. Las acciones pueden otorgar distintos derechos a cada socio según sea su naturaleza, como por ejemplo acciones sin derecho a voto, dividendos preferenciales, etc. Estas empresas tienen la posibilidad de pasar a cotizar a bolsa. ¿Qué es una sociedad anónima cerrada? Cantidad de accionistas y socios, mínimo 2, máximo 20. La organización se debe establecer Junta General de Accionistas, Gerencia, Directorio Opcional, Capital y Acciones. La SAC es un tipo de empresa que permite registrar de 2 a 20 accionistas. Órganos de gobierno corporativo es el Directorio Opcional, Junta General de Accionistas, Gerente y Subgerente. El capital de la empresa está representado por acciones. En caso un socio quiera vender sus acciones, los demás socios tienen la primera opción de compra. Las acciones pueden otorgar distintos derechos a cada socio según sea su naturaleza, como por ejemplo acciones sin derecho a voto, dividendos preferenciales, etc. Las transferencias de acciones no tienen necesidad de ser inscritas en registros públicos, basta con inscribirlas en el libro de matrícula de acciones de la sociedad. ¿Qué es una sociedad comercial de responsabilidad limitada? Cantidad de accionistas y socios, mínimo 2, máximo 20. La organización. Normalmente empresas familiares pequeñas, capital y acciones. Una SRL es un tipo de empresa que permite registrar de 2 a 20 socios. Órganos de gobierno corporativo sería la Junta General de Socios, gerente y subgerente. El capital no está representado por acciones,
sino por participaciones de los socios. En caso un socio quiera vender sus participaciones, los demás socios tienen la primera opción de compra. Todas las participaciones otorgan los mismos derechos a cada socio. Las transferencias La diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada en cuanto al capital es que las sociedades anónimas tienen acciones, ¿no? Ya sean abiertas o cerradas. En cambio, las sociedades de responsabilidad limitada tienen participaciones, ¿no? Que al final terminan siendo igual divisiones del capital, pero obviamente su naturaleza y también su destino es un poco diferente, ¿no? En el caso de las sociedades anónimas abiertas, sus acciones pueden ser negociables. En las cerradas pueden ser negociables siempre y cuando se apruebe, por ejemplo, ¿no? En la transferencia por parte de la misma junta de participacionistas. Y en el caso de las sociedades, ¿no? En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Los participacionistas son los que pues dan luz verde para la negociación interna, por cierto. de participaciones tienen que constar en escritura pública y ser inscritas en registros públicos. Ahora vemos que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Cantidad de accionistas o socios, máximo una persona. Solo, solín, solito. La EIRL es un tipo de empresa que solo puede tener un titular o socio. Los órganos de gobierno corporativo sería el gerente. El titular de la EIRL es el único propietario de la empresa. Puede él mismo ser el gerente o designar a otra persona. Por último tenemos que es una sociedad anónima abierta. Cantidad de accionistas o socios mínimo 750. La organización se debe establecer Junta General de Accionistas, Gerencia, Directorio y Capital de Acciones. Más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas. Debe haber hecho una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Para que exista una sociedad anónima hay una serie de requisitos, pero uno de ellos, por ejemplo, para no llegar hasta 750 es que el 35% del capital de la empresa, ¿no? El 35%, vamos a suponer que el capital es de 100, entonces 35 debe pertenecer a 175 o más accionistas para no llegar a 750. O sea, hay una excepción en cuanto al número. Aparte de que las acciones que se están negociando ya tienen que haberse hecho dentro de la oferta pública o el mercado primario de acciones, ¿no? Esto es un requisito fundamental cuando se trata de sociedades anónimas abiertas. E indudablemente, las acciones de una sociedad anónima abierta se deben registrar, ¿no? En el libro de matrículas de acciones para su transferencia, ¿no? Para que cuando pase de una mano a otra se tenga el conocimiento y sobre todo se tenga registro de dónde está yendo a parar, porque obviamente el que lo posea lo tenga en su poder se convertirá en accionista o socio de esta sociedad anónima. Sí, te gustó este video. ¿Ok? Bien, con eso nosotros estaríamos pasando entonces, un momentito, estaríamos pasando acá. A ver, dirigida número 6. Dice, fin más importante de la empresa. ¿Cuál sería? ¿Por qué motivos es una empresa? ¿Para producir, para ganar dinero, para ayudar a la población, para tener efectos legales, para producir y vender? La respuesta es el fin lucrativo, ¿no? El fin lucrativo es lo que determina el camino de una empresa. La empresa cumple el rol de espacio en la producción. ¿Qué tipo de rol cumple? Sí, cumple un rol de organización, ¿no? De organizador, correcto. Es de organizador, muy bien. Las empresas, dicen, no priorizan el lucro. ¿Qué empresa o qué tipo de empresa no prioriza esto? Esto sería por parte de las empresas públicas. Las empresas públicas, nuevamente letra B, no todo es letra B, creo. Es el punto, ¿no? De ayuda, de asistencia a la sociedad. Empresas privadas que son de origen extranjero. Bueno, empresas que no son de capital peruano se les conoce como empresas transnacionales. ¿Ya? Empresas transnacionales. Las microempresas no deben tener más de ¿cuántos? Bueno, este punto ya no está en materia ya de uso. Hace unos años atrás, desde el año 2010 aproximadamente, se utilizaba la clasificación de empresas por trabajo, por número de trabajadores. Pero esto prácticamente ya quedó pues en el olvido. Ahorita se evalúa en función a las ventas, ¿no? Entonces, en función a ello, recuerdo que era pues no más de 10, ¿no? O sea, la microempresa tenía hasta 10 trabajadores. Empresa que solo posee un dueño.
Esa es fácil, pues es una empresa individual de responsabilidad limitada. Por tener uno solo, bueno, pues asegura el patrimonio del único dueño. Principal modalidad de constitución de las grandes empresas. ¿Bajo qué denominación les conviene a las grandes? ¿Ah? Ellas quieren absorber bastante capital. ¿Qué recomendación le darías si tú fueras un, no, por ejemplo, ahí, pues un asesor? Quieren formar una empresa muy grande y tú sabes que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué tipo de empresas te recomendarías? Una donde el capital pues crezca y crezca y crezca. Una sociedad anónima. Muy bien. Abierta, por cierto. Principal modalidad de constitución de las grandes empresas, entonces es SA, ¿no? SA debería ser abierta porque es el mayor número o volumen de ese tipo. Aquellas sociedades donde todos los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, todos se ayudan, todos responden. Eso es sociedad colectiva, ¿no? SC. Todo se ayuda, todo se asiste, todo se reparte. Es peligroso también porque el socio pues corre con el riesgo de perder lo que tiene. El número mínimo de socios de una sociedad anónima abierta es una sociedad anónima abierta, mínimo de socios en términos normales, en circunstancias normales es 750, ¿no? Y por último tenemos el órgano máximo de una empresa sociedad anónima. Es el directorio, la gerencia. ¿Cuál sería el órgano máximo? La Junta General de Acción. No, el directorio es de la parte política. Pero cuando hablamos de los socios, ¿no? Estaríamos hablando pues de la Junta General. La Junta General de Accionistas sería pues el órgano de mayor nivel. A ver. Yo les voy a pasar un enlace. A ver, un momentito. Un momentito. Denme un momento, por favor. Ya. El enlace que les voy a enviar, ¿ya? Ustedes lo hacen, por favor. Al entrar en ese enlace, colocan su apellido y nombre, ¿correcto? Apellido y nombre. No necesariamente se tiene que hacer ahora, ¿ya? No es que ahorita se van a poner a hacer, no. Solamente les voy a mandar y ustedes lo hacen. Eso va a estar abierto todo el tiempo. Pero solamente ingresen una vez, no ingresen más de una, ¿ya? Entonces, les voy a mandar por este medio. Cuando ustedes tengan la disponibilidad, ¿no? del internet, no hay ninguna complicación. Entonces lo que hacen ustedes es pues ingresar a este enlace. Ahí van a encontrar 20 preguntas sobre empresa. Están súper sencillas, pero ingresan colocando su apellido y su nombre, por favor. Eso yo lo voy a considerar como una nota más. ¿Ya? Repito, ahí está bastante sencillo, no hay ningún problema. Si puedes, cópialo en una hoja Word, o cópialo en un blog de notas, no sé. Y después, cuando tú ya puedas hacerlo, no lo haces con tranquilidad, ¿ya? De preferencia que sea pues en un momento en donde tengas el internet en óptimas condiciones, ¿ya? Lo que pasa es que ahorita yo no les puedo pasar porque mi internet está bastante, se baja por momentos, ¿no? Entonces voy a ingreso y seguro que me va a botar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a ver, una empresa es una organización de carácter económica. ¿Qué se hace en ella? Se produce. Para producir, ¿qué se usa? Factores productivos. Trabajo, naturaleza y capital principalmente. Está llevada por una persona en particular, se llama empresario, ¿cierto? Él tiene las aptitudes y las actitudes para poder conducirla. Toda empresa, ¿no? Todo negocio que se pone en acción corre riesgo. En este caso, el empresario corre el riesgo de que las cosas no salgan como él resulta. Sin embargo, pues enfrenta ese riesgo, lo diversifica. Las empresas se pueden clasificar de diferentes maneras, según el dueño, según ¿no? el tamaño, según ¿no? el sector donde se realiza, o según la denominación o la forma de cómo se construye su capital. Según el dueño, podrían ser empresas privadas, podrían ser empresas públicas o podrían ser empresas mixtas. Según el tamaño, podrían ser empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Esto no por el número de trabajadores, sino por el número de ventas que se hacen al año. En el caso de las empresas por sector, serían pues empresas del sector primario, sector agrícola, sector secundario, industrial o sector terciario, servicios. Y si tomamos en cuenta el tipo de denominación o de forma constitutiva del capital, bueno, podrían ser empresas individuales, podrían ser sociedades,
como la colectiva, responsabilidad limitada, en comandita, sociedad anónima y sus variantes, ¿no? Como sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. ¿Correcto? La particularidad de las sociedades anónimas abiertas es que dividen su capital en acciones, ¿no? En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, su capital está dividido en participaciones. Tanto sociedad de responsabilidad limitada como sociedad anónima cerrada no se negocian libremente las participaciones o las acciones de estas. ¿Entendido? Muy bien, con toda la información, por favor, vamos al temático. A ver. Sí, los veo en el temático, a ver. Por favor, ingresen. A ver un momentito para poder visualizar que ustedes están ingresando también y ha votado. Ok, 7 ya ingresaron, ¿no?